Cuando conté lo que vi, me llamaron loca rebelde, destructora de la fe. Me señalaron, me juzgaron y me silenciaron. Pasé noches preguntándole a Dios si me equivocaba al querer proteger. Pero todo cambió cuando otra madre como yo tuvo el coraje de romper el silencio. Mi nombre es María Fernanda Torres, soy colombiana, tengo 58 años y durante casi 2 décadas he sido fiel servidora de la luz del mundo. Hoy, por primera vez, vengo a contar lo que he callado por tanto tiempo. Esta es una historia peligrosa, no porque contenga mentiras, sino porque revela verdades que muchos prefieren ocultar. No lo hago por odio ni venganza, lo hago por amor a la verdad y a otras madres que aún viven atrapadas en el miedo. Si alguna vez has sentido que algo andaba mal, que Dios quería mostrarte algo, este video es para ti. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta sobre tu ciudad o país. Es hora de que ya no estemos solos. Nunca he sido una mujer de fe ciega, siempre he tenido dudas, siempre he buscado respuestas, pero había un vacío dentro de mí que ni el tiempo ni la lógica podían llenar. Fue después de una pérdida muy difícil, mi segundo hijo, que murió siendo un bebé, que comencé a buscar consuelo. Visité varias iglesias pequeñas, tratando de comprender el origen del dolor, pero nada tenía sentido. Necesitaba algo más profundo. Fue por esa época que una vecina me invitó a una reunión de luz del mundo. Al principio dudé, nunca había oído hablar de la denominación Poro algo en IS. Mujer, la forma en que hablaba de Dios, con tanta seguridad, me conmovió, así que acepté. La primera vez que entré al templo, algo se rompió en mi interior, de la mejor manera. Fue como si alguien finalmente me dijera, aquí perteneces. Me recibieron con abrazos, sonrisas sinceras y oraciones por mí, aunque no me conocían. Me llamaron hermana y me dijeron que Dios tenía un propósito para mi vida. Y yo, tan destrozada por dentro, tan sedienta de esperanza, me aferré a ella como quien se aferra a la última cuerda salvavidas en medio de una tormenta. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Las reuniones estaban llenas de alabanza, fervor y mensajes poderosos que me llegaban al corazón. Por primera vez, comencé a creer que Dios estaba realmente conmigo, que no me había abandonado en mi momento de dolor. Comencé a asistir a los servicios todos los días. Me dieron una Biblia especial, con el nombre del apóstol claramente visible, y me explicaron que era el elegido de Dios. Al principio, me pareció extraño darle tanta importancia a un solo hombre, pero el cariño con el que hablaban de él, los testimonios de milagros, cómo lloraban cuando lo mencionaban, todo esto me envolvió, me quebrantó y me reconstruyó. Con el tiempo, comencé a unirme a grupos de mujeres, participaba en campañas de oración, ayunos colectivos y reuniones para estudiar textos inspirados. Aprendí a cantar los himnos, a repetir las frases que todos decían. La elección es vida. El apóstol es la puerta al cielo. Y aunque a veces algo dentro de mí se preguntaba por qué no hablábamos de Jesús, tanto como del apóstol, estas dudas pronto fueron acalladas por las voces a mi alrededor. Dios revela a su siervo todo lo que necesitamos saber, decían. No cuestiones, solo cree. Mi familia también empezó a unirse, mis hijas, mis hermanas. Una de ellas se convirtió en asistente de diaconisa. Todo parecía marchar sobre ruedas. Por primera vez en muchos años, me sentí útil, querida y con un propósito. Empecé a vender pasteles para donar fielmente mi diezmo y también hice ofrendas voluntarias en las campañas mensuales. Me explicaron que cuanto más sembrara, más bendeciría Dios mi hogar, y creí, nunca dudé, porque en ese momento, lo único que quería era agradar a Dios, y, en mi mente, agradar a Dios significaba obedecer al apóstol. Los primeros años en Luz del Mundo fueron, para mí, como una luna de miel espiritual. Lloraba en casi todos los servicios, se me ponía la piel de gallina durante las oraciones, y participaba en vigilias que duraban hasta el amanecer. Aún cansada, incluso con dolores corporales, me mantuve firme. Me decían que esto era ser valiente en la fe, y me sentía honrada de estar entre esas mujeres a las que llamaban
los pilares de la iglesia. Pero había algo más profundo allí, algo que solo empecé a comprender con el tiempo. Esta entrega total no era solo espiritual, era emocional, psicológica. Cuanto más me dedicaba, más atrapada me sentía. No era solo la fe en Dios lo que me impulsaba, era el miedo a la decepción, a ser excluida, a ir en contra de la voluntad divina. Porque, en la luz del mundo, todo lo que sucede, supuestamente es revelado por Dios al apóstol. Y si no estás de acuerdo con algo, es como si estuvieras en desacuerdo con Dios mismo. Me convertí, sin darme cuenta, en una mujer completamente moldeada por la doctrina. Me enseñaron a vestir, a hablar, a orar, incluso a caminar. Ropa discreta, cabello siempre pulcro y nunca, jamás, a hablar mal de un líder, aunque algo pareciera incorrecto. Eso es murmuración, y los que murmuran no heredarán el reino de Dios. Esta frase resonaba en mi mente cada vez que veía algo extraño, pero me obligaba a asimilarla, porque mi alma estaba convencida de que era la única verdad y que si la abandonaba, estaría perdida para siempre. Recuerdo claramente una reunión especial para mujeres, donde la esposa de uno de los trabajadores dijo que no hay mayor bendición que morir en la elección. Eso me impactó. Pensar que la mayor gloria de una mujer sería morir fiel al apóstol más que cualquier otra cosa, más que criar bien a sus hijos, más que ayudar a los pobres, más que conocer la Biblia. Eso se me quedó grabado, pero no lo cuestioné, simplemente lo acepté, como todos los demás. Así fue mi entrada a luz del mundo, una mezcla de fe verdadera, dolor no resuelto y una necesidad desesperada de pertenecer a algo más grande. Y fue esta mezcla la que me cegó durante tantos años, porque cuando el amor que sentimos por una comunidad es mayor que el amor que tenemos por la verdad, aceptamos cosas que no deberíamos. Cerramos los ojos para no perder lo que creemos que es el único camino, por la verdad. La verdad no puede ser silenciada para siempre. Después de unos años en luz del mundo, mi vida empezó a girar completamente en torno a la iglesia. Ya no era solo una feligresa a la respiraba, me convertí en una servidora activa. Asistía a todos los servicios, mañana, tarde, noche, a veces días seguidos, incluso cuando mi cuerpo me pedía descanso. Sentía que era mi deber estar presente, sonreír, dar la bienvenida a los recién llegados, acomodar las sillas, limpiar el salón, preparar la merienda de los niños. Y todo esto lo hacía con amor, sin rechistar, como si estuviera ofreciendo un servicio directo a Dios. Pronto me invitaron a participar en campañas evangelísticas. Íbamos de casa en casa, tocando puertas, repartiendo folletos con mensajes sobre el apóstol, e invitando a la gente a conocer la iglesia verdadera. Esto me llenaba de un orgullo difícil de explicar. Era como si finalmente formara parte de algo eterno, algo que tocaría otras almas y traería salvación a muchas vidas. Las campañas de ayuno también eran intensas. A veces pasábamos días enteros orando y ayunando por la obra, por la salud del apóstol, por la conversión de las almas. Mujeres de todas las edades se reunían en una habitación estrecha, arrodilladas, llorando, clamando, diciendo frases como «Dios nos ve», «Dios escucha a tu pueblo». Era un ambiente cargado de emociones, y yo sentía que estaba exactamente donde debía estar, y cuanto más hacía, más quería hacer. Como si una voz dentro de mí me dijera, «Todavía no es suficiente, puedes dar más». Me uní al grupo de alabanza, aunque no tenía una gran voz. Insistieron en que aprendiera las melodías y participar en los ensayos. Fue hermoso ver a tantas mujeres cantando con fuerza, con pasión, alzando las manos, llorando y la alabanza se consideraba sagrada, y las canciones siempre trataban sobre la elección, la obra y la fidelidad al servo de Dios. Canté con fervor, no por obligación, sino porque creía cada palabra, y en ese momento mi corazón latió de verdad con esa fe. Forjé vínculos profundos con otras mujeres. Teníamos un grupo de madres que oraban juntas por sus hijos, por sus familias
y por la firmeza de sus esposos en la fe. Algunas se hicieron amigas íntimas, compartíamos todo en alegrías, dificultades, consejos. Era como una segunda familia. Cuando una se sentía débil, las demás la apoyaban. Cuando una faltaba, la buscábamos con cariño y, si era necesario, con firmeza. Aprendimos que el celo por la obra también incluía velar por la vida espiritual de las hermanas, y me sentí honrada de formar parte de este círculo. Los líderes de la iglesia también me veían con buenos ojos. A menudo me pedían que organizara eventos, preparara oraciones especiales y dirigiera lecturas bíblicas. En las reuniones de mujeres me decían que tenía una luz especial, que mi compromiso era evidente, que Dios tenía un llamado para mí y cuando escuché esto, mi corazón se llenó de esperanza. Durante años me sentí común y corriente, sin talentos. Y ahora me decían que tenía un propósito divino. Era imposible no conmoverme. Pronto me convertí en un referente entre las hermanas más jóvenes. Me buscaban para pedirme consejo, para confesarme mis dificultades, para aprender a ser más útil en la obra. Repetía lo que me habían enseñado: obediencia, fidelidad, silencio ante las dudas. No era mala intención, creía firmemente que era lo correcto. Sentía que ayudaba, guiaba, que era una mujer de Dios. Cuando una hermana decía que estaba cansada, yo respondía: en el cuerpo se cansa, pero el alma se fortalece en la elección. Así vivían, físicamente cansada, pero convencida de que todo tenía un propósito. Hubo una vez que me pidieron que dirigiera un pequeño grupo de oración semanal. Temía no poder con la situación, pero acepté. Preparaba las reuniones con antelación, ayunaba antes de cada una y leía los textos que me asignaban los líderes. Todo lo hacía según el manual, y cada vez que alguien decía que mis palabras le habían conmovido, sentía que iba por buen camino, que Dios me estaba usando, a pesar de mi pequeñez. Recuerdo un día en particular cuando una señora muy mayor se levantó durante una vigilia y, con lágrimas en los ojos, dijo que nunca había sentido tanta paz como en ese momento. Me abrazó y me dijo: sigue adelante, hermana, Dios te usa. Esas palabras me quedaron grabadas. Regresé a casa llorando, con el corazón apesadumbrado y lleno a la vez, porque a pesar del cansancio, estaba segura había sido elegida. Pero esta certeza tenía un precio. Cuanto más me involucraba, más responsabilidad me daban, y más miedo tenía de cometer errores. La presión era sutil, pero constante. Frases como: una hermana valiente nunca dice que no, o si la bestia nos ve desde su espíritu, que te vea con firmeza, presionaban sin que lo pareciera. Y yo, como tantos otros, permanecí firme, incluso cuando no lo entendía todo, incluso cuando me dolía el cuerpo, incluso cuando mi propia casa empezó a derrumbarse por mi ausencia. El trabajo era primero, porque me enseñaron que Dios honra a quienes lo ponen por encima de todo. Mi vida se dividió entre mi hogar y el templo, pero poco a poco, el templo lo dominó todo. Respiraba la doctrina, mencionaba la elección en cada conversation. Me distancié de los amigos de fuera, dejé de escuchar música que no fuera de la iglesia, e incluso evité visitar a familiares que no seguían la fe. Pensaba que esto era celo, pero era aislamiento disfrazado de santidad. Miro hacia atrás y veo que experimenté una especie de amor ciego, un amor por algo que creía divino, puro, incuestionable, y dentro de ese amor serví con todo mi corazón. No me guardé nada, lo di todo: en mi tiempo, mi energía, mis lágrimas, mi fe ahí. Incluso cuando algo dentro de mí susurraba preguntas sin respuesta, permanecí en silencio, porque creía que callar era obedecer, y obedecer era salvarse. Durante mucho tiempo, todo lo que experimenté allí me pareció sagrado. Cada reunión, cada servicio, cada palabra del personal resonaba como una verdad celestial. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue un evento aislado, fue como una niebla que se disipa lentamente, hasta que empiezas a ver lo que había estado oculto todo el tiempo. Y una vez que eso sucede,
Ya no hay forma de ver las cosas como antes. Las primeras preocupaciones surgieron durante las reuniones internas. Como ya me consideraban una hermana de confianza, a veces me invitaban a reuniones organizativas, preparativos de eventos o revisiones de campañas. En estas reuniones noté algo extraño en las miradas de la gente. No era lo que se decía, sino lo que se evitaba. Frases interrumpidas a mitad de frase. Recess cue. Terminaban en silencio. Una tensión que cortaba el aire como un cuchillo. Pensé que era solo mi imaginación. Después de todo, ¿quién era yo para cuestionar a quienes servían más cerca de la autoridad? Pero con el tiempo, ciertos patrones comenzaron a repetirse. Puertas cerradas mientras los trabajadores conversaban. Reuniones a las que nadie podía asistir. Mujeres que regresaban de estas conversaciones con el rostro demacrado, mirando al suelo. Líderes que hablaban de obediencia, pero con un tono agresivo. Frases como, esto no es para que todos lo entiendan, o es mejor no decirles nada a los demás. Sentía una opresión en el pecho, y aunque intentaba ignorarla, algo dentro de mí murmuraba, esto no parece ser el Espíritu de Dios en un día. Una de las trabajadoras me pidió ayuda para preparar los materiales del evento. Fui con ella a una de las salas, y allí, sin querer, escuché parte de una conversación entre dos líderes. Naomi, Notaran, hablaban de una hermana que iba a ser destituida, pero su tono era seco, como si hablaran de una mercancía. Dishinkyu era demasiado emotiva, hablaba demasiado. Necesitaba corrección. Eso me dio escalofríos. Conocí a esta hermana. Era una mujer dedicada, dulce y siempre dispuesta. ¿Por qué hablar así de ella? Regresé a casa con la mente inquieta. Intenté justificarlo. Quizás sí necesitaba ayuda espiritual. Quizás lo había malinterpretado, pero lo cierto es que, cada vez más, los gestos torpes y las sonrisas forzadas ocupaban el lugar. Donde antes había libertad y fe genuina. La sencilla alegría de los primeros años fue reemplazada por una especie de miedo disfrazado de reverencia. También noté cambios en la forma de tomar ciertas decisiones. Ya no era el Espíritu Santo quien guiaba, sino la jerarquía. La voluntad de los trabajadores se priorizaba. Si alguien discrepaba, incluso con amor, se le corregía con dureza. Empecé a notar que algunas hermanas antes activas y presentes se estaban distanciando, desaparecían. Nadie daba explicaciones. Cuando alguien preguntaba, escuchábamos frases como, es mejor orar, Dios sabe lo que hace, o este no es momento de cuestionar sino de obedecer. Una hermana cercana me contó que había recibido una advertencia por preguntar sobre el destino de los fondos de campaña. Solo quería saber cuánto se había recaudado y qué se haría, pero la llamaron rebelde y le aconsejaron ayunar para eliminar el espíritu de duda. Lloró mientras me lo contaba. Dijo que se sentía sucia por haber dudado y eso me dolió por dentro. Desde cuando buscar la transparencia se convirtió en pecado. Empecé a notar que los servicios también eran diferentes. Antes, los sermones se centraban más en la Biblia, la gracia y el arrepentimiento. Ahora, todo giraba en torno a la elección, la obra y la autoridad del apóstol. Ya casi no se mencionaba a Jesús, salvo cuando era para asociarlo con el siervo de Dios. A las oraciones habían cambiado, los himnos habían cambiado, el ambiente había cambiado, pero ¿quién se atrevería a decir eso en voz alta? Yo no pero mi alma empezó a gritar, algo dentro de mí ardía, una inquietud espiritual, como si el Espíritu Santo me dijera, observa, escucha, despierta. Al principio, pensé que era una tentación, que tal vez mi fe se estaba debilitando, que yo era el problema, pero cuanto más intentaba silenciar esa voz interior, más fuerte gritaba dentro de mí en reuniones exclusivas, entre líderes y esposas de trabajadores, noté gestos nerviosos en alguien. Hablaba y los demás intercambiaban miradas. Algunas palabras parecían ensayadas, y cuando alguien incluso tímidamente preguntaba algo sincero, ¿cómo podemos cambiar algo? La respuesta siempre era un interrumpido rápido, no estamos hablando de eso aquí, o haz tu parte, hermana, y deja el resto en manos de Dios. Este no era el Evangelio
que yo conocía. Lo que más me asustaba era el miedo de la gente. Nadie hablaba con naturalidad. Las hermanas se mantenían en guardia, mirando a su alrededor antes de opinar, como si estuvieran en un entorno donde todo podía ser usado en su contra. Y de hecho, a menudo lo era. Las pequeñas acciones se convertían en chismes en los pasillos. Las palabras mal interpretadas, en motivo de disciplina, era como vivir en una burbuja, donde cada paso era monitoreado y cada suspiro necesitaba aprobación. Había noches en las que no podía dormir. Me preguntaba si estaba siendo atacado espiritualmente. Oré, ayuné y busqué a Dios para obtener una respuesta. Le pedí que desarraigara cualquier raíz de rebelión, cualquier espíritu de murmuración, pero cuanto más oraba, más se me abrían los ojos. Empecé a ver cosas que antes había ignorado. Hoy me di cuenta, lo que me preocupaba no era el enemigo, sino el discernimiento de Dios que intentaba mostrarme que algo andaba muy mal. No sabía exactamente qué era, no tenía pruebas, no entendía los detalles, pero lo sabía en el fondo, esa sensación en el estómago, esa pesadez en el pecho, ese dolor que aparecía después de ciertas reuniones, no venía de afuera, era espiritual. Era Dios advirtiéndome, protegiéndome y llamándome de vuelta a la verdad. Pero ¿qué hacer con esta inquietud? ¿Cómo hablar de ello con alguien? ¿Quién me creería? Me pusieron como ejemplo una mujer de fe a una sierva. Una de las firmes, hablar de ello significaría renunciar a todo sería todo lo que había sentido hasta ese momento, la inquietud, los susurros del alma, el escalofrío en las reuniones, las miradas evasivas de los líderes. Se hizo realidad ante mis ojos ese día, porque hay momentos en la vida en que la duda se convierte en certeza. Y no por una visión espiritual, sino porque ves presencias, y después de eso, no hay duda, no hay vuelta atrás. Era sábado por la tarde, día en que la iglesia preparaba una reunión especial para los jóvenes. Solía ayudar a organizar las sillas y los materiales, y a veces me encargaba de abrir las salas para actividades paralelas. Ese día fui a buscar una caja de materiales al almacén, al final del pasillo lateral de la iglesia. Era un lugar poco frecuentado durante las reuniones, pero al acercarme, noté que la puerta de la última sala no estaba del todo cerrada. Algo allí me llamó la atención. Me detuve instintivamente. Fue entonces cuando oí voces apagadas, tensas, rápidas, voces que no parecían de oración ni de conversación espiritual. Me acerqué en silencio, sin saber si debía escuchar, pero una frase me paralizó el cuerpo. La voz de uno de los líderes dijo: «¿Sabes que si lo cuentas, nadie te creerá?» Poco después, la voz de un adolescente, temblorosa, cosilorando, intentó justificarse. «Solo quería contárselo a mi madre. No entiendo por qué pasó esto». La respuesta fue inmediata: «Cállate. Si abres la boca será peor para ti y para ella. Estás en manos de Dios, y Dios te puso aquí para obedecer». Sentí que el corazón se me aceleraba. Retrocedí en silencio y corrí detrás del templo, con las piernas temblando. No. Quería creer lo que había oído, pero al mismo tiempo, todo mi interior gritaba: esto era real. Esto estaba sucediendo allí mismo, ahora mismo. No sabía exactamente qué había pasado entre ese líder y el chico, pero el tono, las palabras, el miedo en la voz del joven era grave. Esto era abuso de poder, como mínimo. Quizás mucho más. Pasé el resto de la tarde en shock, me sudaban las manos y se me revolvía el estómago. Intenté actuar con normalidad, pero mi rostro me delataba. Una de mis hermanas más cercanas me preguntó si estaba bien. Solo pude decir que no había dormido bien, pero por dentro algo ya había cambiado. Ya no podía fingir. Había visto, había oído, había presenciado la perversión de lo sagrado, el uso del nombre de Dios para silenciar, manipular y oprimir. Esa noche no pude dormir. Cerré los ojos, pero vi el rostro de aquel chico. Oí su voz entrecortada. Reviví cada palabra dicha en aquella habitación. Why me pregunt? ¿Cuántos jóvenes más habrían pasado por esto? ¿Cuántas voces se habrían silenciado? ¿Cuántos habrían llorado solos en sus habitaciones, pensando que Dios
era cómplice de su silencio. Al día siguiente, me desperté, decidido. Necesitaba hablar con alguien. Creía, con ingenuidad y esperanza, que si llevaba este asunto a un líder superior, alguien más espiritual, habría justicia, que escucharían atentamente, que protegerían a ese chico. Después de todo, ¿cómo podía una iglesia de Dios ignorar algo así? Preparé mi corazón, oré, pidiendo sabiduría, y busqué a la esposa de uno de los coordinadores regionales, una mujer que siempre me había parecido sensata, firme y dedicada. Hablé con cautela, con inquietud, casi como disculpándome por existir. Dije que había presenciado algo extraño y que necesitaba compartir algo serio. Me interrumpió al principio: tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Poró continuó. Le dije que había escuchado una conversación inquietante entre un joven y un obrero de la iglesia. Le conté lo que oí, sin exageraciones ni interpretaciones, solo las palabras que oí. Su expresión se endureció. No hizo preguntas, no mostró preocupación, simplemente respiró hondo y en voz baja dijo: hermana, el diablo tienta a los elegidos con pensamientos confusos. Si amas la obra de Dios, no albergues sospechas, amora a Luna, y confía en que el Señor corregirá lo que deba corregirse. Pero no caigas en la trampa de ser utilizada por Satanás para dividir la iglesia. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me revolvió el estómago. Intenté insistir, pero hermana, ¿y si es algo grave? ¿Y si ese chico está sufriendo? Ella simplemente repitió: no sabes lo que dices. Ese tipo de cosas no pasan aquí. Y si sigues pensando así, acabarás con un castigo. Salí más perturbado que al entrar. Una parte de mí quería creer que simplemente no entendía la gravedad del asunto. Pero otra parte, más lúcida, más madura, lo sabía, ella lo entendía, y decidió proteger la estructura, proteger el nombre de la iglesia, proteger al trabajador. La verdad no importaba, el chico no importaba, yo no importaba. Pasé días en conflicto, me preguntaba si me había equivocado, si había malinterpretado, si había exagerado, pero todo en mi interior me decía que no. Sabía lo que había oído, conocía la entonación, el miedo, el control, y más que eso ahora. Todo tenía sentido a las miradas, los silencios en las hermanas que desaparecieron, los jóvenes que guardaron silencio. Todo esto formaba parte de un sistema que se tragaba a cualquiera que se atreviera a decir la verdad. Intenté hablar con otra hermana, madre de 2 adolescentes. Pensé que como madre comprendería mi angustia, pero solo dijo: ten cuidado, hay cosas que es mejor ignorar. Y entonces sonrió débilmente, como quien intenta escapar de un terremoto. Comprendí que el miedo interior era más fuerte que el amor. La gente prefería creer la mentira que afrontar la verdad, porque la verdad destruiría lo que habían construido durante años. Añicos la ilusionan, y eso duele más que cualquier mentira. Fue en ese momento que algo dentro de mí se quebró. Yo, que siempre había creído en la justicia divina, me di cuenta de que para que esto sucediera, alguien tenía que romper el silencio. Alguien tenía que tener el coraje de ser llamado loco, rebelde, hereje, porque mientras todos guardaban silencio, el mal crecía, y Dios no podía bendecir un lugar donde la verdad se escondía bajo la alfombra sagrada. Aún no sabía qué haría, pero sabía lo que no haría. Nunca ignoraría lo que vi, nunca fingiría no haber oído, porque en ese momento mi compromiso ya no era con una iglesia, sino con Dios, y Él me lo había mostrado. Me había permitido ver, no para tener miedo, sino para hacer algo. Pensé que el momento más duro sería presenciar lo que vi, que nada podía doler más que ver con mis propios ojos la corrupción espiritual que se escondía tras hermosas palabras y gestos teatrales. Pero me equivoqué. El momento más doloroso no fue la conmoción, fue lo que vino después. Fue lo que experimenté cuando decidí hablar. Cuando, incluso con el corazón tembloroso, decidí confiar en alguien y decir la verdad. Y fue entonces cuando aprendí el verdadero precio de romper el silencio. Elegí cuidadosamente a la persona
¿A quién se lo contaría? No podía ser alguien del círculo de personal, ni alguien demasiado cercano a los líderes. Entonces, pensé en una amiga, una hermana que me había acogido desde mis primeros días en la iglesia, que me había oído llorar en momentos de dolor, que había orado conmigo al amanecer durante ayunos difíciles. Pensé que con ella estaría a salvo, que me escucharía, al menos, con el corazón abierto. Y si ella también se daba cuenta de que algo andaba mal, quizás juntas podríamos encontrar la manera de proteger a ese chico, de evitar que aparecieran otras víctimas. Nos encontramos en una cafetería discreta. Fuera de la iglesia hablé con cautela, en voz baja, como si el viento mismo pudiera llevar esas palabras y traicionarme. Le conté lo que oí, lo que vi, cómo me sentí. Le conté la fría respuesta de la coordinadora, el miedo que crecía en mí cada día, y le pedí, con toda la humildad del mundo, que me dijera: ¿me estoy volviendo loca? ¿O Dios me está mostrando algo que no puedo ignorar? Guardó silencio unos segundos, me miró a los ojos, y luego bajó la mirada. La respuesta que salió de su boca me hirió como una cuchilla. Hermana, tienes que disculparte. Lo que dices es muy serio. Why, Sino? Es verdad, estás poniendo tu alma en peligro. Intenté explicarle que no me lo estaba inventando, que no pretendía atacar a nadie, que mi dolor no era personal, sino espiritual, que tenía el corazón roto desde el día en que escuché cómo silenciaban a ese joven, pero era como hablarle a una pared. Ella repetía que necesitaba arrepentirme, que era el enemigo creando confusión en mi mente, que había visto a mucha gente alejarse de la fe porque empezaban a desconfiar de la obra de Dios. Salí con un nudo en la garganta. Me sentí traicionada. Sentí que esa amiga, esa hermana, no me veía. Vio un problema, un riesgo, una amenaza para la estabilidad de la iglesia. Y eligió verme como un instrumento de rebelión, no como una mujer herida que buscaba justicia. El domingo siguiente me di cuenta de que algo había cambiado. Las miradas eran diferentes, las conversaciones se interrumpían cuando me acercaba. Me senté en la banca y sentí que la gente se alejaba. Incluso a los niños, que antes corrían a abrazarme, ahora parecía que se les decía que mantuvieran la distancia. 2 semanas después, me llamaron para una conversación de acompañamiento espiritual. Entré en la sala con el corazón palpitante. Al otro lado de la mesa había 2 líderes, uno de los cuales ni siquiera había hablado en persona. Me miraron con rostros serios, fríos y distantes. No me preguntaron cómo estaba. No querían comprender lo que había experimentado. Simplemente afirmaron, con una certeza aterradora, que les había informado de que estaba difundiendo rumores peligrosos, que estaba faltando al respeto a los principios de la obra y que estaba en rebelión. Dijeron que el espíritu de murmuración es el primer paso hacia la apostasía, que el diablo siempre empieza con la duda, luego siembra división, luego siembra rebelión, y finalmente arranca la fe de las almas. Dijeron que si no me callaba, podría ser disciplinado públicamente, que si continuaba cuestionando a los siervos de Dios, la mano del Señor pesaría sobre mí y mi familia, y que Dios no se complace en quienes tocan a su ungido. Esa frase me martilló la mente durante días. No toquen a mis ungidos. Usaban la palabra como escudo para protegerse de los abusos, como si ungido fuera sinónimo de impunidad, como si los errores de los líderes estuvieran más allá del bien y del mal, y quienes denuncian fueran quienes cometían el pecado. Me aislaron oficialmente, ya no podía participar en las reuniones de intercesión. Él ya no podía subir al altar a orar. Ya no recibía mensajes de los hermanos que antes me escribían a diario. Me bloquearon de los grupos, me silenciaron y me borraron. Y lo peor de todo, me marcaron como si fuera portador de una enfermedad contagiosa de la que todos debieran huir, como si mi presencia fuera una amenaza para la pureza de la congregación. Empecé a dudar de mí misma, me miré al espejo y me pregunté, ¿estoy equivocada? ¿De verdad está Dios en mi contra? ¿Soy la rebelde que dicen? El miedo me paralizaba, a la vergüenza me consumía. Algunos días
Ni siquiera podía levantarme de la cama. Era como si me hubieran arrebatado toda mi identidad, porque no era solo una visitante. Había dedicado años de mi vida a esa iglesia, mi tiempo, mi amor, mi dedicación, y ahora era una paria. Pasé noches sin dormir llorando. Ayuné no por fe, sino por desesperación. Busqué en la Biblia alguna palabra de consuelo, y me sentí solo, como si Dios se hubiera callado junto con todos los demás, como si mi oración hubiera tocado techo y hubiera vuelto a caer en mi pecho vacío. Pero algo dentro de mí se resistía, algo pequeño, frágil, pero insistente, una voz interior que decía: no estás loco, lo viste, lo sabes, y no eres tú quien debería avergonzarse. Esa voz era lo único que me mantenía con vida. Era como una chispa en medio del desierto débil, pero cierta. Aún así, cada vez me costaba más lidiar con la soledad. Mi familia empezó a verse afectada. Una de mis hijas me preguntó por qué ya no íbamos a la iglesia. Mi esposo, que nunca había sido muy creyente, empezó a presionarme para que lo dejara ir. Decía que me estaba destruyendo, aislándome del mundo, pero no podía simplemente olvidar, porque olvidar sería traicionarme a mí misma, sería traicionar a ese chico, sería traicionar a Dios. Llegué al punto de considerar irme del país, irme lejos, empezar mi vida de nuevo, fingir que nada de esto había pasado, pero cada vez que intentaba aislarme, mi cuerpo gritaba, me dolía el pecho, mi corazón sangraba, había tocado algo muy profundo, y ahora, o moría por dentro, o tendría que encontrar la manera de transformar mi dolor en algo más grande que yo. El precio de hablar fue alto. Perdí amigos, perdí mi equilibrio, perdí la confianza en quienes una vez llamé hermanos, pero poco a poco me di cuenta de que, incluso despojada de todo eso, aún había una mujer de pie, y esta mujer sabía la verdad, sabía lo que veía, sabía que su silencio beneficiaría a quienes viven en la oscuridad. Mujer, esta mujer seguía viva y decidida a no callar más. Cuando finalmente hablé, supe que habría consecuencias, pero nunca imaginé que el mayo dolor no vendría de los líderes, sino de la gente a la que una vez consideré familia. Ser expulsado de la iglesia era una cosa. Perder el abrazo de mis propios familiares era otra muy distinta. Al principio, recibí algunos mensajes breves, algunas preguntas curiosas, pero con el tiempo, incluso eso se desvaneció. Uno a uno, mis hermanos en la fe se distanciaron, bloqueándome de sus redes sociales, cambiando de bando al verme en el supermercado. Su silencio fue más cruel que cualquier grito. Dentro de casa, la herida era aún más profunda. Mi hermana, que siempre me acompañaba a los servicios, ahora me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, como si me hubiera vuelto loca. No entiendes las cosas espirituales, repetía, usando la misma frase que había escuchado de los líderes, y me dio la espalda. Mis sobrinos, que antes habían corrido a abrazarme, empezaron a evitarme. Era como si me hubiera convertido en un fantasma peligroso, una advertencia viviente de lo que le sucede a quienes se atreven a cuestionar. Este aislamiento fue como una segunda expulsión, más dolorosa que la primera, porque desgarró lo que quedaba de mis vínculos emocionales. En los primeros meses tras la ruptura, empecé a dudar de mí misma. Pasaba horas en la cama, recordando cada detalle, cada palabra dicha, cada mirada que recibí antes de separarme. Repasaba mentalmente las escenas, como si intentara encontrar un punto en el que lo había malinterpretado todo. Mi preguntaba, ¿soy la rebelde? ¿Exageré? ¿Y si todo esto es una prueba y estoy fracasando? Esta duda me corroía. El miedo a haber ofendido a Dios era una sombra constante, una voz que repetía en mi cabeza: has perdido tu salvación. Fue en este desierto donde empecé a escribir. Primero, pequeñas notas en un viejo cuaderno. Luego, páginas enteras, intentando desahogar el caos que me asfixiaba. En escribir era mi única forma de respirar. Anotaba cada recuerdo, cada palabra amenazante, cada sueño que tenía por la noche. Era como si el papel fuera el único lugar donde podía seguir existiendo sin ser juzgada, donde mi dolor no era un pecado. A veces,
En mitad de la noche, me sentaba a la mesa de la cocina, con una taza de té frío, y escribía hasta el amanecer, llorando en silencio. Al mismo tiempo, comencé a orar de otra manera. Ya no eran oraciones memorizadas, largas, guailinas, de frases repetitivas. Eran conversaciones directas con Dios, preguntas que salían de mi boca entre lágrimas. Si me equivoco, muéstramelo. Si tengo razón, apóyame. No dejes que pierda la fe, no dejes que me trague el odio ni la culpa. No sentí respuestas inmediatas, ninguna voz del cielo, ningún ángel en la puerta, pero había algo, una presencia sutil que no me dejaba rendirme, como una mano invisible que sostenía la mía, diciéndome, sigue adelante. Fue durante este periodo de soledad que comprendí la diferencia entre la iglesia y la fe. La iglesia me había dado la espalda, pero mi fe, aunque herida, aún respiraba. No sabía exactamente qué creía ahora, pero sí sabía en que ya no podía creer en hombres que se esconden tras el nombre de Dios para manipular y herir. Empecé a leer la Biblia solo, sin filtros. Versículos que antes me habían servido de azote, ahora se convirtieron en bálsamo. Descubrí que los profetas fueron rechazados, que los discípulos fueron perseguidos, que él mismo Jesús fue acusado de blasfemia, y de alguna manera esto me consoló. No porque me considerara santo, sino porque comprendí que no estaba loco como para sufrir por decir la verdad. Aún así, los días eran largos. Iba al mercado y sentía las miradas severas de mis antiguas hermanas. Llegaba a casa y oía a mi marido suspirar profundamente, como si ya no pudiera soportar la historia. Ella dormía y despertaba con una sensación de exilio, como si la hubieran arrancado del mundo que conocía, sin ningún lugar a donde ir. A veces incluso suplicaba, Dios, devuélveme la vida que tuve, devuélveme la paz que sentía. Pero en el fondo, sabía que esa paz era falsa, comprada a costa de mi silencio. A veces, la soledad se sentía como un peso insoportable. No había un hombro amigo, ningún consejo neutral, ningún abrazo sin prejuicios. Solo me quedaba mi conciencia, mi cuaderno y mi oración. Era como cruzar un valle oscuro, sin mapa ni luz, pero poco a poco comencé a notar pequeñas chispas un verso que me llamó la atención, un mensaje anónimo de alguien que decía que también tenía dudas, un sueño donde me vi caminando hacia la luz. No era mucho, pero fue suficiente para evitar que me derrumbara. Esta soledad me enseñó algo que jamás habría aprendido entre los muros de la iglesia Aná: escuchar mi propia conciencia, a comprender que la voz de Dios no puede confundirse con las amenazas humanas, a comprender que la verdad puede ser costosa, pero no es un castigo. His liberation. Owen Sinver. El futuro, aún sin saber qué me sucedería, sentía, en el fondo, que Dios no permanecería en silencio para siempre, que este dolor no era en vano, que, un día, todo lo oculto saldría a la luz. Y fue esta esperanza, frágil pero real, la que me mantuvo con vida mientras cruzaba el desierto del rechazo. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el silencio de la casa dolía más que cualquier grito. Estaba sentada con mi libreta en el regazo, intentando escribir algo con sentido, cuando oí la notificación en mi teléfono. No era un número guardado, un mensaje corto ni directo: hermana, no sé si estoy loca, pero creo que vi lo mismo que tú, Ann. Se me paró el corazón. Lo volví a leer, como si lo hubiera malinterpretado, pero allí estaba, claro como la luz del día, otra mujer, Ann, otra madre, alguien que también había visto y que llevaba el mismo dolor silencioso en el pecho. Respondí con cautela. Todavía sentía miedo, incluso desconfianza. Ya me habían engañado antes, mentido, fingido. Preocuparse solo para exponerme aún más. Pero había algo en ese mensaje, una familiar debilidad en las palabras, que me decía que no era una trampa, era una confesión. Al intercambiar algunos mensajes más, todo mi cuerpo empezó a temblar. Me contó a trocitos, con pausas, como quien necesita superar el miedo para seguir escribiendo, aunque había presenciado un episodio similar, con personas diferentes, pero con la misma estructura de abuso, silencio y miedo, que ella también había intentado hablar. Y fue silenciada, y que desde entonces
Había vivido en un estado de alerta y angustia, igual que yo. Fue la primera vez, desde todo lo sucedido, que sentí que no estaba sola, que la realidad que había presenciado y me atreví a denunciar no era producto de mi imaginación, ni una distorsión causada por viejas heridas. Otra mujer, con otro nombre, otra historia, otra hija, había experimentado el mismo dolor y hablaba como yo, y lloraba como yo. A partir de ese momento, algo cambió dentro de mí. La duda, que aún me perseguía como una sombra, empezó a perder fuerza, porque ahora mi dolor tenía eco. Mi llanto no era el único, y eso, de alguna manera, sanaba. Durante los siguientes días, hablamos a diario. Eran largos mensajes, audios interrumpidos por sollozos, confesiones que parecían no haber existido nunca. Hablamos de todo, en los detalles de lo que vimos, el horror de ser descreídos, la culpa impuesta, las noches de insomnio. Era como mirarnos en un espejo roto. Cada uno llevaba consigo un trozo de la misma historia, y juntos empezamos a ver el panorama completo. Anotamos patrones, nombres que se repetían, situaciones que se habían mantenido en silencio durante años, pero que ahora empezaban a emerger como una verdad imposible de ignorar. Recuerdo una noche que dijo: quizás Dios nos permitió ver por qué otros no tienen que vivir igual. Lloré, porque esa frase me impactó como una revelación. ¿Cuántos otros callaron? ¿Cuántas niñas, cuántas madres, cuántas familias habían presentido que algo andaba mal, pero callaron por miedo, por lealtad, por no saber a dónde acudir? No fue casualidad, no fue locura, fue un llamado a un despertar, y sobre todo, una confirmación espiritual. Recordé todos los versículos que Dios me había mostrado en mis días más oscuros, las oraciones que había hecho pidiendo discernimiento, los sueños que había tenido de correr por pasillos oscuros, y de repente una puerta se abría. Esa otra madre era la puerta que Dios había abierto para dejar entrar la luz. Comenzamos a orar juntas, cada una en su casa, pero simultáneamente, a veces en silencio, a veces por invitación. No éramos pastoras, ni líderes, ni mujeres con gran conocimiento teológico. Éramos madres, heridas pero vivas y sedientas de justicia. Nuestras oraciones no pedían venganza, sino verdad. No clamábamos por ser expuestas, sino por liberación. Le pedimos a Dios que siguiera mostrándonos qué hacer, que nos fortaleciera, que nos protegiera, porque sabíamos que lo que vendría después no sería fácil. Y, en efecto, no fue así. Cuando supieron que nos comunicábamos, comenzaron los rumores. Decían que conspirábamos contra la iglesia, que estábamos poseídos por un espíritu maligno, que queríamos destruir la obra. Había una urgencia por silenciarnos de nuevo, por cortar la escasa conexión que teníamos. Intentaron enfrentarnos, como si uno hubiera manipulado al otro, pero ya era demasiado tarde. La verdad, cuando encuentra voz en más de una boca, empieza a echar raíces, y las raíces no se arrancan con gritos ni amenazas. Hubo días en que pensamos en parar, en volver al silencio, en aceptar que quizás sería mejor dejarlo ir, pero solo teníamos que recordar lo que vimos, lo que sentimos, los rostros de las chicas, las sonrisas forzadas, la manipulación disfrazada de fe, y recuperamos el coraje. Ya no estábamos solos, y ahora sabíamos en dónde dos o más se reúnen en nombre de la verdad, Dios está presente. Ella dijo: pensé que era solo yo. Y pensé que estaba loca. Y juntas descubrimos que ninguna de las dos cosas era cierta. Lo que vivimos fue real, y fue grave. Por lo tanto, ya no podía seguir enterrarse. En ese momento, empezamos a escribir juntos un relato más detallado, con fechas, lugares y nombres. Era como armar un rompecabezas, no para armar un escándalo, sino para tener algo sólido en que apoyarnos en caso de necesitar defendernos. Era nuestra forma de decir: estamos vigilando y no vamos a cerrar los ojos nunca. Más creamos un código entre nosotros para cuando estuviéramos en peligro. Acordamos a quién contactar si algo le ocurría a alguno de nosotros, y sobre todo prometimos a nunca más nos callaríamos.
Esta alianza fue un renacimiento, el comienzo de una nueva etapa. Y, aunque teníamos miedo, empezamos a preguntarnos, ¿cuántos otros necesitan saber que no están solos? ¿Cuántos todavía piensan que es una locura, una exageración, una desobediencia? Había llegado el momento de alzar la voz, no solo entre nosotros, sino al mundo. Y fue con ese sentimiento que dimos el siguiente paso. Pero eso es lo que les contaré en el próximo capítulo. Me llevó semanas armarme de valor. Cada noche miraba el teléfono y pensaba, ¿será hoy? Pero me temblaba la mano, se me encogía el corazón, y mi mente se llenaba de voces que me decían que sería un error, aunque me odiarían, que nadie me creería, que se reirían de mí, que me llamarían loca, rebelde, enemiga de la fe. Pero había algo más fuerte dentro de mí, un fuego que no se apagaba, una urgencia que crecía. Era como si cada oración, cada conversación con esa otra madre, cada lágrima derramada durante esos días de silencio, me hubieran empujado hasta allí. Y ese día, lo supe, era hora de hablar, y no solo con una amiga, no solo en privado, era hora de hablarle al mundo. Respire hondo. Puse mi teléfono sobre la Biblia abierta que estaba sobre la mesa, y comencé a grabar. Me temblaban las manos, se me quebraba la voz, pero mi corazón hablaba con claridad. Miré a la cámara y dije, me llamo Clara Rodríguez. Formé parte de esta iglesia durante más de 20 años. Serví, amé, confié, y también vi cosas que nunca debieron haber sucedido. Este es mi testimonio. No hubo ensayo, no hubo guión, solo mi dolor, mi historia y mi fe. Hablé durante casi 20 minutos, hablé de mi conversión, de mi sincero amor a Dios, de mi deseo de servir. También hablé de lo que vi, lo que sentí, y cómo me trataron cuando intenté decir la verdad. No, todavía no, pero lo dejé claro. A lo que sucede en algunas iglesias no proviene de Dios, es manipulación. Es abuso, es silencio envenenado, y es hora de romperlo. Antes de publicar el video, quise borrarlo 1000 veces. Me arrodillé y pedí una señal. Le pedí a Dios que me mostrara si me estaba precipitando, si era vanidad, si era mi ego herido, intentando vengarse, pero en el fondo, una frase se repetía en mi mente como un susurro celestial. Si Dios me dio discernimiento, no fue para silenciarlo, fue para salvarlo. Amé y lo supe. No se trataba de mí, se trataba de quién seguía ahí. Se trataba de proteger, de despertar, de servir, ahora de una manera diferente. Publiqué el video de noche, con el corazón acelerado y las manos congeladas. Cerré el teléfono y me fui a dormir, pensando que nadie lo vería. Pero a primera hora de la mañana, mi teléfono ya estaba inundado de notificaciones, comentarios, mensajes privados, publicaciones compartidas. Y con eso, aparecieron 2 caras del mundo en apoyo y persecution. Algunas mujeres escribieron, gracias por tu valentía. También vi cosas que me marcaron. Otras dijeron, Dios te está usando, no te detengas. Y hubo quienes confesaron, estaba a punto de irme. Y tu video confirmó lo que sentía en mi espíritu. Estos mensajes me hicieron llorar de rodillas. No esperaba que tanta gente esperara una voz como la mía. Pero junto con el apoyo, llegaron los ataques, comentarios crueles y ofensivos. Me llamaban instrumento del diablo, divisora di la obra, poseída por demonios. Algunos perfiles falsos enviaban mensajes diciendo que sería castigada, que mi familia pagaría por lo que hacía, y lo que más me dolió, a mis familiares que aún estaban en la iglesia, empezaron a ignorarme por completo. Algunos dejaron los grupos familiares, otros dejaron de responderme, y un primo, que creció conmigo, me escribió diciendo, no quiero tener contacto con alguien que ataca la iglesia de Dios. Estas heridas no aparecen en el video. Nadie ve el dolor de ser rechazado por sus seres queridos. Nadie imagina el peso de perder el respeto de quienes criaste con amor. Pero yo sabía, Dios estaba conmigo. En el fondo, incluso mientras lloraba, sentí paz, porque por primera vez en muchos años, mi alma no estaba prisionera, seguí publicando. No todos los días, pero siempre que el espíritu me tocaba. A veces,
compartía un versículo que me fortalecía, otras veces leía mensajes que había recibido de mujeres que llevaban años. Empecé a estudiar más sobre el abuso espiritual, descubrí libros, artículos, videos, me di cuenta de que lo que experimentaba tenía un nombre, que no era locura ni delirio, era una realidad vivida por muchas, oculta tras un manto de santidad. Con el tiempo, me invitaron a participar en conversaciones con otras mujeres, transmisiones en vivo, encuentros virtuales, reuniones de apoyo, ahí me di cuenta. Mi historia no era única, era parte de una herida colectiva, una cicatriz que nos UNI, y allí entre los intercambios, las oraciones grupales, los testimonios emotivos, nació una nueva fe, una fe que no depende de líderes, púlpitos ni instituciones, una fe que nace de la verdad, el dolor y la valentía. Claro, no todo fue color de rosa. Hubo noches de desesperación, miedo a represalias, inseguridad financiera, ya que algunos clientes que eran miembros de la iglesia dejaron de contratarme. Pero en medio de todo esto, recibí ayuda inesperada. Una hermana del otro lado del país me envió dinero, otra donó canastas de alimentos, un pastor, que había dejado la denominación años antes, me llamó para decirme que veía a Dios en lo que yo hacía. Estos gestos me sostuvieron, no solo en cuerpo, sino también en alma, porque demostraron que, incluso en medio de la persecución, había fruto, había vida, había gente despertando y eso vale más que cualquier título, cualquier posición, cualquier cargo. Hoy, al mirar atrás, sé que la decisión de hablar fue una de las más difíciles de mi vida, pero también la más liberadora, porque en ese momento rompí el ciclo, rompí el silencio, desobedecí el miedo y obedecí a Dios. Si estás leyendo o escuchando esto y sientes que has visto algo que nadie creería, debes saber esto. Yo también pensé que estaba solo, pero Dios siempre levanta a más de uno. Y si te lo mostró, fue por algo. No tengas miedo de buscar la verdad, porque Dios no castiga a quienes exponen mentiras, Él protege a quienes dicen la verdad. Why unque? Algunos te odien, otros respirarán aliviados porque alzaste la voz. Aunque las puertas estén cerradas, Dios abrirá ventanas que nadie podrá cerrar. Y aunque te sientas pequeño, recuerda, la semilla más pequeña puede abrirse paso a través de la tierra más dura, que sigue. Aún no lo sé todo, pero sí sé una cosa, mi voz nunca volverá a ser silenciada, porque ahora ya no habla solo por mí en sí. Has llegado hasta aquí, es porque algo en tu alma también ha despertado. Quizás fue una frase, un sentimiento que reconociste, un recuerdo que regresó con fuerza. Quizás tú también te sentaste en una banca de la iglesia, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de dudas, pero sin nadie a quien contárselo. Quizás viste o sentiste, que no todo era luz, ni siquiera cuando hablaban de Dios. Y si ese es tu caso, quiero que escuches esto con todo el amor y la autoridad espiritual que recibí después de romper mi silencio. Usted no está solo. Durante muchos años pensé que era yo, que era la única que veía las miradas extrañas, que era la única que escuchaba esas frases que parecían fuera de lugar, que era la única que se sentía mal por gestos que todos ignoraban. Y cuando intentaba hablar me callaban, me llamaban rebelde, mujer herida, enemiga de la fe, pero ahora lo sé, no era rebelión, era discernimiento, era el espíritu que gritaba dentro de mí para que no me callara, era Dios, abriéndome los ojos, incluso cuando la iglesia quería que los mantuviera. Si hoy sientes que estás en esa misma encrucijada, entre callar y hablar, entre seguir fingiendo y buscar la verdad, recuerda que tienes una hermana aquí, una mujer que ha pasado por lo mismo, que ha llorado sola, que ha sido rechazada, que ha sido herida, pero que se mantiene firme. Y más que eso, aunque hoy se siente orgullosa de haber seguido su conciencia espiritual, porque hay algo mucho más grande que complacer a líderes religiosos o mantener una reputación, es proteger a las próximas víctimas, es impedir que el silencio siga matando almas en nombre de la fe. Cuises pinces, pero si hablo me atacarán,
dirán que miento. Me darán la espalda en sí, puede ser, yo también he pasado por eso. Pero quiero preguntarte algo que me ayudó a seguir adelante. ¿Y si tu silencio es justo lo que buscan los abusadores? ¿Y si tu voz es lo único que puede evitar que otra niña, otra mujer, otro niño pase por lo mismo? ¿Y si tu valentía salva a alguien que ni siquiera conoces? Is el poder de un testimonio. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser bonito, simplemente tiene que ser verdadero, porque la verdad, cuando se dice con amor y firmeza, lleva una unción que rompe cadenas, y si Dios te dio discernimiento, te hizo ver algo que otros ignoran. No era para torturarte, era para levantarte como centinela. ¿Cómo vas? Profética, como guardián de vidas. Así que hoy los invito, con amor, con fe, con empatía, a menos a dar este paso. No tiene que ser un video, si no se sienten listos. Puede ser escrito, puede ser un comentario, puede ser una oración sincera, pero hagan algo. No dejes que lo que has visto muera en silencio. No dejes que las mentiras sigan reinando, porque todos tienen miedo de hablar. Escribe en los comentarios: estoy despierto, no me mantendrán despierto. Esta frase es más que una protesta, es una declaración espiritual, un sello de que tu alma ya no duerme, de que has elegido la luz, de que, en verdad, serás usado por Dios, no por la iglesia ni por los hombres, sino por Dios, directamente, como Él siempre quiso. Deja tu me gusta no por vanidad, sino para que este testimonio llegue a otras madres, a otras hijas, a otras mujeres que hoy quizás estén en la oscuridad, sintiéndose locas por ver lo que nadie quiere ver. Tu simple gesto puede hacer que el algoritmo lleve este mensaje a quienes más lo necesitan. Puede parecer pequeño, pero es una semilla de liberación. Y suscríbete al canal por la siguiente historia que compartiré aquí es aún más poderosa, a más reveladora, y puede que sea justo lo que necesitas escuchar para continuar este camino de fe sin máscaras. Aquí encontrarás la verdad, encontrarás aceptación, encontrarás fuerza. Quizás pienses que eres impotente, que eres ignorante, que no sabes qué decir, pero déjame contarte un secreto. Dios no usa a los más preparados, prepara a quienes tienen el coraje de ofrecerse. Y si te sientes pequeño, gloria a Dios, es precisamente con los pequeños que Él cambia el mundo. Recuérdenlo. ¿Qué dijo Jesús? Lo que oyen en secreto, pregonen desde las azoteas. No es momento de callar, es hora de exponer, de denunciar, abrir los ojos de quienes aún están ciegos, evitar que el nombre de Dios se use para oprimir, controlar y abusar. Y si fuiste una de esas personas heridas por la religión, debes saber esto: no fue Dios quien te hizo daño. Eran hombres, eran sistemas, eran líderes que olvidaron la esencia del Evangelio, y Él los vio, los escuchó y los trajo aquí, no para que vivieran con dolor, sino para sanar. Quizás aún no estés listo para contarlo todo, y está bien. A mí también me llevó tiempo, pero empieza con un paso, con una frase, con un comentario, con una oración sincera. Señor, lo vi, ayúdame a no callarme. Y Él te responderá, te fortalecerá, te usará. Porque el Espíritu Santo no necesita micrófonos, necesita corazones dispuestos. Así que repite después de mí, justo donde estás, aunque sea solo en tu mente: estoy despierta. No me calarán. Mi historia también será usada para despertar otras almas. Este es tu estandarte, tu clamor, tu profecía. Y estoy aquí, contigo. El mundo puede intentar silenciarnos, pero el cielo ya nos ha autorizado a hablar.